La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del libro Primera de Samuel, de su capítulo 4, los versículos del 1 al 11, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan grande que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campo de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor estaba llegando al campamento, entraron en pánico. «Los dioses han llegado a su campamento», exclamaron. «Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres». Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue tan grande, ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces, los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los hijos de Elí. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y este pasaje nos deja entrever un recordatorio que debe ser importante para nosotros. Y es que si hay algo que Dios no negocia, es su posición y la realidad de quién es Él en verdad. Pero los seres humanos somos muy limitados en lo físico y en lo emocional. Lo que vemos y lo que sentimos suelen ejercer tanto poder en nosotros que se nos olvida lo esencial, lo fundamental. Dios no negocia su primer lugar, ni puede ser sustituido por nada ni por nadie en este mundo. El relato bíblico de hoy nos recuerda que la vida de fe no es mágica, es de obediencia y sumisión al Dios verdadero, al Dios omnipotente y eterno que ha creado todas las cosas. Los israelitas, en su condición caída y pecadora, llegaron a ver el arca del pacto como un amuleto, como un fetiche, y la llegaron a atribuir poderes mágicos y unas capacidades en sí misma que no provenían de una caja de madera ni de 2 tablas de piedra.
Y ese es un riesgo que nosotros seguimos corriendo hoy día, el idolatrar cosas, a tal punto que olvidamos lo mismo que olvidaron los israelitas, que no era esa hermosa caja de madera, ni lo que en ella había, era el poder de la presencia de Dios, el Dios omnipotente, el Dios eterno, el Dios omnisciente, cuya presencia se manifiesta en poder y gloria, pero es donde se le obedece. El problema aquí es que Dios no se manifiesta donde no se le honra, donde no se le escucha, donde no se obedece su palabra. Nosotros podemos orar a Dios, pero no nos arrepentimos. Entonces, ¿qué respuesta vamos a recibir? Si no nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos, si no recibimos esa nueva vida por la obra de Cristo y la vivimos en sumisión a Dios, en obediencia a su palabra, dejando que el Espíritu Santo nos santifique y recupere en nosotros la imagen de Dios, pues no recibiremos nada de la mano del Padre. Tengamos presente que sin arrepentimiento no hay bendición. Hoy estamos corriendo el mismo riesgo de los israelitas, idolatrar a personas, olvidándonos que esas personas son usadas por Dios para transmitirnos la revelación de su palabra. Idolatramos objetos, hasta la propia Biblia la colocamos en lugares especiales en nuestra casa abierta, pero nunca la leemos, nunca la meditamos y peor aún, nunca obedecemos lo que Dios en ella nos dice. Por eso necesitamos humillarnos ante Dios, arrepentirnos y pedirle que nos libre de la idolatría, que nos libre de poner cosas en un lugar que solo a Él le corresponde, que dejemos de idolatrar el dinero, la fama, la belleza, el cuerpo físico donde estamos, a personas que tienen un valor grande, que son instrumentos de Dios, pero no pueden ocupar nunca el lugar de Dios. Pidámosle al Padre que nos ayude a ser sabios y sobre todo a ser humildes y obedientes para evitar caer en el terrible pecado de la idolatría. Entonces, en medio de un mundo plagado de falsos dioses, de ídolos diversos, y muchos objetos que se piensan que son sagrados, tengamos cuidado de no sustituir al Dios verdadero y vivir en obediencia a su santa palabra. Dios ama la obediencia, pero condena la idolatría. Pidamos al Señor que nos libre de la idolatría y del fetichismo, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.